Hola a todos, es Dena Sin Rumbo y este vídeo es 30 cosas sobre mí que tal vez no sabías, y si sabes, aunque sean 3, creo que deberías considerarte afortunado. Soy adoptada de un país asiático, por eso veis a una asiática con un nivel tan bueno de español, porque, sorpresa, soy española. Mi familia es monoparental. Tengo 20 años. Me gusta describirme como una persona alegre. Estoy tan ciega que no veo ni tres en un burro si alguien me quita las gafas o las lentillas. Actualmente no hago ningún deporte, sin embargo sí que voy en bicicleta casi todos los días para ir a la universidad de mi casa a la universidad y la universidad a mi casa, pero que a lo sumo no llega ni a 20 minutos al día. Pero lo que sí que he hecho ha sido karate, he hecho gimnasia artística, gimnasia rítmica, he hecho badminton, he hecho natación, he hecho patinaje, he hecho ping pong, he hecho muchísimos deportes. Mis hobbies son escribir, leer, comer, cocinar, socializar, emplear la cámara, ya sea para vídeos o para fotografía. Y también antes dibujaba bastante más a menudo y ahora no, lo he dejado bastante apartado, cosa que me gustaría retomar, pero bueno, ya veremos. Estoy editando el vídeo y me he dado cuenta de lo despeinada que salgo en los primeros clips, con dos pelos, como uno para allá y el otro para allá. Bueno, madre mía. Sí, no sé. No sé cómo no me he dado cuenta antes, pero bueno, ahora no lo voy a volver a grabar. Comida favorita, lasaña. Comida favorita del extranjero, pato laqueado. Que por cierto, el mejor pato laqueado está en Pekín o Beijing, China. Y es algo que tengo que probar antes de morirme sí o sí. Así que objetivo vital. Color favorito, azul. Me gusta mucho cambiar de peinado constantemente porque me gusta verme diferente bastante a diario. Así que a mí no me da ninguna pereza ondularme el pelo, hacerme trenzas, cualquier cosa que tenga que ver con verme distinta en cuanto al peinado. Me encanta viajar, viajar es una de mis grandes pasiones y viví un año entero fuera de España. Lo viví en Canadá, estudiando ahí con una host family, y fue todo gracias a unas becas, así que si os interesa el tema puede que en el futuro pues suba algún vídeo y además también enseñé como pequeños clips de mi aventura canadiense. Me encanta la lluvia porque me hace sentirme despierta de alguna forma, pero bueno, no sé si seré la única ahí fuera y qué le pasa. Entre playa o montaña, elijo montaña. Me gusta la pizza con piña y me disculpo ante todos los italianos que me estén escuchando en estos momentos. La tortilla de patata, ¿cuántas veces tengo que decir con cebolla, por favor? El plato que peor se me da se trata de un postre y son las tortitas, y lo peor de todo es que siempre acabo haciendo un montón de masa, así que acabo haciendo un montón de tortitas que nunca acaban sabiendo bien. Entre ser una persona introvertida y extrovertida, creo que soy una persona ambivertida o simplemente una persona introvertida con muchas habilidades sociales. Mi sentido de la moda es algo fluctuante, es por eso que a veces visto un poco vintage y otras veces pues parezco una Barbie asiática, por así decirlo. Me fascina el tema de los sueños, sus significados y las OBEs. Eso último que he dicho va en serio porque soy una de las pocas personas que decide registrar lo que sueña de vez en cuando. Y eso, pues tengo una libreta llena de mis sueños. A veces tengo la sensación de que vivo en una cueva porque no conozco a gente española que sea famosa. Me dices Paquirri y con todos los perdones no sé quién es, me suena de la Telecinco y poco más. El único trabajo real en el que me han pagado por ofrecer un bien o un servicio ha sido ser figurante en 2 series, así que esta es mi experiencia laboral de momento, pero he hecho voluntariados relacionados con la enseñanza. Toco la guitarra y la flauta irlandesa, aunque llevo mucho tiempo sin hacerlo, así que se puede decir que las he tocado o los he tocado. No sé si el género de los instrumentos es femenino o masculino, aunque bueno, siento que es guitarra y siendo flauta son femeninos, así que las he tocado, pero ya no lo hago. De todas formas subiré alguna prueba o demostración más tarde. Una canción que conecta conmigo es Jungle de Tash Sultana. Fui scout desde los 7 años hasta los
14 más o menos, y aún guardo el polo scout de recuerdo. Aquí lo tenéis. Además, es verdad lo que estoy diciendo, porque hay un vídeo subido de mí en YouTube de un festival de la canción y salgo participando en el festival de la canción. Me gusta filosofar. Creo en los ovnis. Me gustan los idiomas y se me da bien aprenderlos, principalmente domino el inglés y también sé alemán y chino, aunque estos dos últimos apenas puedo mantener una conversación normal, normal porque tengo mucha ausencia de vocabulario y gramática, pero bueno, me gustaría en el futuro pues poder llegar a hablar bien alemán y poder llegar a hablar bien chino y poder mantener conversaciones con gente. Aún no me he sacado el carnet de conducir. Mido 1,75, peso 42 kilos. Obvio. Ya, los que me conocéis probablemente diréis que es mentira y yo ni me lo creo mientras lo digo. Así que bueno, se mantendrá en el anonimato, pero he de decir que me gustaría ser más alta. Pero estoy dentro de la media, así que soy una persona normal y corriente. Mi horóscopo es... hemos llegado al 31 y no hay 31 en este vídeo, así que tendréis que adivinarlo, ponérmelo en los comentarios. Y no sé quién va a poner esto en los comentarios, sinceramente, pero bueno. Y eso, fin del vídeo. Aquí vamos.